Las banderas ondean a media asta en Irán al tiempo que miles de personas asisten a los homenajes al fallecido presidente Ibrahim Raisi. En tanto, se anunció que las elecciones para determinar quién lo sucederá serán el 28 de junio. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aseguró que su país no forma parte ni reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional. Esto un día después de que el fiscal Karim Khan pidiera órdenes de arresto para él y para el primer ministro Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra, así como para los jefes de Hamas. La Fiscalía de Nueva Caledonia aseguró que los disturbios que han dañado unos 400 comercios y empresas en Numea, la capital, fueron planificados y organizados. Esto al tiempo que Australia y Nueva Zelanda enviaron vuelos para repatriar a sus nacionales. El presidente francés Emmanuel Macron viaja hoy a la isla. Buen día para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24, soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Irán, donde miles de personas inundan las calles de las ciudades de Tabriz para participar en el funeral del fallecido presidente Ibrahim Raisi. Los ataúdes del exmandatario y de los demás ocupantes del helicóptero que se estrelló en el noroeste del país recorrieron las calles al tiempo que los ciudadanos se acercaban a presentar sus respetos. Las banderas ondean a media asta cuando la nación vive 5 días de duelo nacional. Esto mientras que se anunció que las elecciones presidenciales serán el próximo 28 de junio y fue inaugurada la nueva Asamblea de Expertos, un órgano de 88 clérigos que se encarga de elegir al suplente del ayatolá en caso de vacancia. Que sus almas descansen en paz. La nación puede afrontar este problema y todo volverá a la normalidad, gracias a Dios. Los peligros externos no son un tema gracioso. No pueden suceder porque vivimos en un país cuya fuerza es la unidad. Nunca nos podrán dividir. Estamos unidos. Cambiamos de tema. El primer ministro británico Rishi Sunak aseguró que la decisión de la Corte Penal Internacional, que ayer pidió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como de 3 dirigentes de Hamas, es lamentable. Previamente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó que se equipare a Hamas y al gobierno israelí. Palabras que replicó el ministro de Defensa de Israel, que agregó que su país no forma parte ni reconoce la jurisdicción del tribunal. El intento del fiscal Karim Khan de cambiar las cosas no tendrá éxito. El paralelo que ha trazado entre la organización terrorista Hamas y el Estado de Israel es vergonzoso. El Estado de Israel no hace parte de la Corte y no reconoce su autoridad. El intento del fiscal Karim Khan de negar al Estado de Israel el derecho a la legítima defensa y a liberar a sus rehenes debe ser rechazado de plano. Entre tanto, al menos 7 personas perdieron la vida y otros 9 palestinos resultaron heridos en Jenin, en Cisjordania, en medio de una nueva redada del ejército israelí. Las fuerzas israelíes argumentan que están combatiendo a supuestos terroristas, pero los palestinos dicen que las operaciones son mortales, incluso si no oponen resistencia. Recientemente el ejército de Israel desplegó más tanques y vehículos en Cisjordania, al tiempo que continúa su ofensiva en la Franja de Gaza, donde los muertos son más de 35.500, según las autoridades gazatíes. Cambiamos de tema porque Australia y Nueva Zelanda enviaron aviones a Nueva Caledonia para evacuar a sus nacionales. Esto cuando se cumplió una semana de la declaración de emergencia de las autoridades, tras 9 días de disturbios que hicieron además que el paso de la llama olímpica por el territorio francés de ultramar fuera cancelado. Hoy la Fiscalía aseguró que los daños a unos 400 negocios fueron planificados. La tensión continúa en aumento por el rechazo de la población originaria de la isla a una reforma electoral aprobada en París que amplía el padrón electoral para permitir a los franceses llegados a la isla votar. El presidente Emmanuel Macron visita el archipiélago esta tarde. Gabriel Cochon tiene los detalles. Coches quemados bloquean las carreteras en Nueva Caledonia. Solo los vehículos blindados pueden retirarlos. Cerca, un tractor hace el trabajo pesado, escoltado por algunos de los cerca de 600 militares que han sido movilizados para recuperar el control de esta importante ruta. Esta carretera de 60 kilómetros une el centro de la capital Numea al aeropuerto internacional de la Tontuta. Estamos progresando, nada menos que 76 controles han sido destruidos en la carretera que une Numea con su aeropuerto. Aún queda mucho camino por recorrer antes de que las cosas vuelvan a la normalidad, pero estamos decididos a restablecer el orden, que es un requisito previo para el diálogo. Tras la última reunión del Consejo de Seguridad, la tercera en menos de una semana, el presidente Emmanuel Macron dijo que se podían ver progresos en el restablecimiento del orden.
Sin embargo, todavía se observan largas filas en las entradas de los supermercados y aún hay escasez de alimentos en las estanterías. Los habitantes desean que se retomen los servicios públicos. D'abord la poste, j'aimerais bien que ça ouvre un peu pour pouvoir récupérer de l'argent. En primer lugar, me gustaría que los correos abrieran para poder recuperar algo de dinero, porque hay mucha gente a la que no le queda dinero. Eso se va a convertir en un problema crucial. Hacemos lo posible, pero también hay una cuestión de higiene. Creo que eso va a traer enfermedades. Ratas, moscas, es un horror la basura. Finalmente, el aeropuerto de la capital, cerrado desde hace una semana, permanecerá sin vuelos comerciales hasta el jueves, a pesar del pedido de varios países para poder evacuar a sus ciudadanos. En otras noticias, China criticó este martes que líderes internacionales felicitaran al nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te, que tomó posesión el lunes. Uno de ellos fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Beijing aseguró que sus palabras son una grave interferencia en los asuntos internos y una violación flagrante al principio de una sola China. Adrián Foncillas, corresponsal de France 24 en la capital china, nos dio más información. No era arriesgado apostar por la rabieta china un día después de la investidura de Lai Ching-te como nuevo presidente taiwanés, no solo contra el gobierno isleño, sino contra los que enviaron representantes al acto. La prensa oficial ha reaccionado desde todos los frentes. La agencia Xinhua le ha acusado de promover la independencia de Taiwán y le ha advertido de que los que juegan con fuego se acaban quemando. Para el Diario del Pueblo, Lai incitó al odio entre el pueblo chino con su teoría de los dos estados. El medio Global Times asegura que la independencia es una vía muerta y advierte de que todos los taiwaneses podrían sufrir las consecuencias. El discurso de Lai en realidad no se distanció mucho de los de su predecesora Tsai Ing-wen. Exigió a China que acabe con sus intimidaciones y reclamó la soberanía taiwanesa. Sí hubo un matiz. Tsai aceptaba lo que se conoce como el consenso de 1992. Es un acuerdo tácito que reconoce que hay una sola China, pero que permite a Beijing y Taipei diferentes interpretaciones de lo que es esa China. Esa fórmula tácita no fue mencionada ni una sola vez por Lai, lo que parece corroborar los temores de Beijing de que es más verde, es decir, más independentista que la ya expresidenta. También ha cargado China contra Japón y Corea del Sur por haber enviado representantes al evento, por más que fueran de perfil bajo. Las embajadas chinas en ambos países han recordado que esas prácticas atentan contra la política de una sola China y exigido que abandonen las provocaciones. China y Japón acumulan roces, especialmente por el sangriento pasado imperialista nipón. Con Corea del Sur, los vínculos chinos se han deteriorado en los últimos tiempos por la inclinación de su gobierno a Washington. Vamos a México, que celebra elecciones generales el 2 de junio. El cargo más importante está en juego y a él se postulan miradas contrastantes. Las dos candidatas intensifican sus actos de campaña en la recta final. Claudia Sheinbaum, la aspirante oficialista, es favorita en las encuestas, mientras que la opositora Xóchitl Gálvez va en el segundo lugar con bastante diferencia. Pero analistas indican que los sondeos podrían no ser determinantes, más en el informe de Rodolfo Asomosa. Vamos a iniciar Con las elecciones de México cada vez más cerca, las posturas de las principales candidatas se vuelven cada vez más relevantes. Claudia Sheinbaum, candidata del oficialismo, ha dicho que continuará con los principios de la Cuarta Transformación, movimiento originado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son esos principios? Por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es decir, no puede regresar la corrupción. Y el tercer principio: el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Por su lado, la cabeza de la oposición, Xóchitl Gálvez, ha dejado en claro que la cuestión económica es esencial para su gobierno. Nuestro mercado más importante, Estados Unidos. Pero también somos el vínculo con América Latina. Pero también tenemos una conexión con Asia y con Europa. Entonces México tiene una posición privilegiada geográfica para el comercio internacional y eso lo voy a aprovechar. Sin embargo, este punto ha sido fuertemente criticado por el oficialismo, que acusó a Gálvez de promover el ciclo de exclusión económica que históricamente ha predominado en México. Ayer lo dijeron de nuevo en el debate, que ellos siempre han estado de acuerdo con los programas sociales. Es falso. El PAN votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados.
Por su parte, la oposición ha reiterado que el actual gobierno sufre de lo que tanto critican, la corrupción. En política exterior estamos reprobados, pero el gobierno de México se ha alejado del mundo para que no lo critiquen por el autoritarismo que hay aquí. Dos posturas contrastantes y en conflicto. Hay más de 100 millones de personas registradas en el padrón electoral mexicano. Si bien Claudia Sheinbaum es la favorita en las encuestas, seguida con bastante diferencia por la opositora Xóchitl Gálvez, lo único que se puede dar por hecho es que México tendrá su primera presidenta mujer en la historia del país. Fin del informativo, gracias por su sintonía.